Muy buenas tardes para todos y todas. Para la coordinación de docencia de la Universidad de Costa Rica en la sede del Pacífico, es un honor contar con la presencia de todas y todos ustedes en esta capacitación virtual que se ha denominado Aspectos procedimentales para la promoción en el régimen académico de la Universidad de Costa Rica. Nos acompaña y es un honor contar con la presencia de también el coordinador de la unidad de régimen académico, quien nos dictará la charla y él es máster en evaluación de programas y proyectos de desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Sin más, los dejo con el magíster Walter Esquivel Gutiérrez. Adelante, don Walter. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es un verdadero gusto acompañarles esta tarde y nuestro propósito es hacer una revisión sucinta de los aspectos que son evaluables para la promoción en el régimen académico de la Universidad de Costa Rica. Voy a iniciar la compartir pantalla. Ok. Bueno, primero que nada es muy importante siempre aclarar desde dónde se hace referencia a esta información. Nosotros somos la unidad de régimen académico, ¿verdad? Somos una instancia del Centro de Evaluación Académica, ¿verdad? De la Vicerrectoría de Docencia y generamos el proceso de apoyo logístico y administrativo, podríamos hablar de la plataforma de gestión y acompañamiento a la Comisión de Régimen Académico. Como ustedes saben, la comisión es la instancia universitaria, la comisión institucional nombrada por el Consejo Universitario y que tiene representación de las diferentes áreas académicas, que se encarga y que tiene como responsabilidad la evaluación del mérito académico y la experiencia universitaria, que es lo que el modelo de evaluación eh, encierra en el reglamento de régimen académico y servicio docente. Entonces, vamos a hablar de aspectos meramente procedimentales, de aspectos normativos, ¿verdad? Pero no entraremos en aspectos de índole ya que le competen al ente evaluador, ¿verdad? Ese tipo de detalles sí me gusta hacer hincapié porque no somos nosotros quienes evaluamos, digamos, con criterio experto las obras u otros documentos, sino que generamos el acompañamiento. Pero generamos también un proceso de interlocución entre ustedes y la comisión en términos de la recepción de documentación, etcétera. Algunos procesos que desarrollamos y que tienen relación directa con la Comisión de Régimen Académico y principalmente con el proceso que muchos de ustedes desarrollan, que es la presentación de sus atestados para evaluación, tiene que ver con la asesoría y la formalización de solicitudes, procesos previos, procesos internos más bien de documentación y preevaluación, todo el soporte al proceso evaluativo que desarrolla la comisión institucional, todo también lo que tiene que ver con la gestión administrativa de calificaciones, comunicaciones, despacho, archivo, etc. Todo esto lo desarrollamos en el marco de dos sistemas informáticos principales, que es el CICAD y el CIGEDI, que nos permiten cumplir con la normativa, la notificación en tiempo y forma, y otros aspectos de índole procedimental para que ustedes tengan sus calificaciones en el momento en que estas entran, digamos, en validez. Por supuesto que desarrollamos este proceso en el marco de la normativa vigente, el reglamento del régimen académico, el estatuto orgánico, las regulaciones del régimen salarial académico principalmente. Y en este momento, al igual que muchos en la universidad, desarrollamos principalmente un trabajo de índole remoto, aunque como ha sido también el caso de muchos otros, con etapas de trabajo mixto. Hacer hincapié en que la Comisión de Régimen Académico es la instancia que tiene a su cargo el proceso de evaluación de atestados y producto de ello, la asignación de categorías, pasos académicos, etcétera, según el marco normativo vigente. Eso es a manera de recordatorio. Como mencionaba ahora, el modelo de evaluación de sus atestados tiene como objeto principalmente el mérito académico y la experiencia universitaria, que se desagregan un conjunto de variables o aspectos evaluables a los cuales se les asigna un conjunto de puntajes y esa sumatoria de puntajes y el cumplimiento de requisitos permite la asignación, o llamaríamos la promoción en el régimen académico,
que es básicamente, en el caso de los docentes de propiedad, cambios de categoría, y ahí pasos académicos, los docentes invitados e invitadas, asimilaciones, y las y los docentes interinos, pasos académicos. Tres premisas importantes en este escenario, y es que cada persona docente en la UCR gestiona su propio proceso de promoción en el régimen académico. Podríamos decir que, con excepción de los docentes invitados ex becarios, ninguna otra persona se ve obligada a la promoción en el régimen académico. Por lo tanto, hay un interés personal, ¿verdad?, que media esto, y por lo tanto, la necesidad del conocimiento de su estado en régimen académico, del conjunto de requisitos que cumplen, etcétera, es importante que lo tengan siempre presente. Ningún proceso de información necesaria para la promoción en el régimen académico se actualiza de oficio. Por lo tanto, cada persona interesada en actualizar sus atestados debe hacerlo mediado por una solicitud. Los procesos de calificación, como decía ahora, se median siempre por una solicitud formal dirigida a la presidencia de la Comisión de Régimen Académico, y la presentación completa de los atestados es responsabilidad de la persona docente interesada. Algo lo mencioné al principio, pero ese es el escenario, ¿verdad? Los grupos de docentes que presentan sus atestados para evaluación, como mencionamos hace un momento, los docentes propietarios para cambios de categoría y para la obtención de pasos académicos entre categorías, los docentes invitados para asimilación de categoría de acuerdo al artículo 26, ¿verdad? Tanto docentes invitados ex becarios que fueron a estudiar fuera del país, como los docentes invitados ex becarios CERCONAR, y los docentes interinos, la obtención de pasos académicos, hasta 15 pasos académicos es posible que tengan. También, a manera de recordatorio, hay un conjunto de elementos que son evaluables en el régimen académico, veremos algunos un poquito más adelante, pero podríamos resumirlos en aspectos como la condición académica, títulos de grado y posgrado únicamente, el tiempo servido en la docencia universitaria, la evaluación de la labor académica, que corresponde a la evaluación de la docencia, la investigación y la acción social, y aquí hablaremos más adelante de algunas particularidades que es importante siempre recordar, la experiencia universitaria y la producción académica en general, es importante tenerlo también acá, y el conocimiento de idiomas. Podríamos resumir que esos elementos están en torno a la promoción en el régimen académico, ¿verdad? Cada categoría o conjunto de pasos tiene un conjunto, una articulación de estos requisitos y un puntaje mínimo que cumplir. Si nos remitimos al reglamento del régimen académico y servicio docente, en los artículos entre el 41 y el 47, veremos los aspectos evaluables, ¿verdad? Entonces, aquí a nivel de puntajes, es importante recordar que los títulos que se presentan son los títulos de grado y posgrado. Recomendación, siempre presentarlos todos los de grado y posgrado que tengan. Es importante que queden registrados en esa solicitud que ustedes van a presentar. Y a nivel de puntaje, se asignan 10 puntos por bachillerato, se pueden asignar, la comisión lo asigna a partir de su valoración, ¿verdad? 10 puntos por bachillerato, 15 puntos por licenciatura, 5 puntos por especialidades de posgrado, hasta un máximo de 2, 25 puntos por grado de maestría y 35 puntos por grado de doctorado. Tomen en cuenta, por favor, que se va a otorgar puntaje al título más alto que tengan, ¿verdad? Y podría ser, a partir del estudio del caso, que se asigne hasta por la mitad del valor de títulos que que cumplan dos condiciones, que no sean requisito de ingreso al título más alto y que sean en otro campo. Para citar un ejemplo, por ejemplo, digamos que yo tengo un doctorado en educación. Para obtener ese doctorado en educación, muy probablemente tuve una maestría en educación, en el ámbito de educación, pero puede ser que yo saque una maestría en ingeniería industrial. Entonces, este nivel de maestría, donde tengo una maestría que fue requisito de ingreso al título más alto, ¿verdad? Que se encuentra a la par de una maestría de ingeniería industrial que es en otro campo, es posible que ustedes soliciten a la comisión la asignación de puntaje hasta por 12.5 puntos por la maestría reciente en ingeniería industrial. Es una posibilidad que se estudia obviamente para cada caso, pero es una posibilidad. Igual aplica para las licenciaturas y los bachilleratos, ¿verdad? Cumpliendo siempre esas dos condiciones. No ser requisito de ingreso al título más alto y ser en otro campo, en un campo distinto al primero.
Cuando hablamos de tiempo servido en la docencia, esa variable, bueno, importante decir lo anterior, cuando hablamos de títulos de grado y posgrado, es una variable que no tiene tope. Ustedes pueden, en función de sus titulaciones, seguir acumulando, sumando puntos. El tiempo servido en la docencia es una variable que sí tiene tope. Es una variable que otorga 2 puntos por cada año de tiempo servido hasta un máximo de 20 puntos, ¿verdad? Para eso es necesario, hay dos posibilidades, ¿verdad? Dos fuentes de información, que son el tiempo servido registrado en la Universidad de Costa Rica como docente. Por eso ustedes piden una constancia de tiempo servido para efectos del régimen académico, donde van a registrar la cantidad de años, días y meses que tienen de ser docentes en la Universidad de Costa Rica. Y la otra posibilidad es que haya reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones de educación superior, pero esa solicitud en particular ustedes la desarrollan ante la Vicerrectoría de Docencia. Para eso es necesario que cumplan algunos elementos indicados en el artículo 44 del reglamento. Pero esas dos son dos posibilidades. Ahora, hago la siguiente salvedad. Esta variable, aunque tiene un tope de 20 puntos, la recomendación es siempre actualizarla. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, las categorías, en el caso, y también los pasos académicos, tienen requisito de años tiempo servido. Por ejemplo, si se es un docente instructor y se quiere aspirar a ser adjunto, se necesitan 3 años de tiempo servido, 4 puntos en publicaciones, 1 punto en idiomas y en evaluación del régimen de la docencia, investigación y acción social. Pero esa variable de tiempo servido tiene que ser actualizada. Vamos al caso de los docentes que quieren aspirar a ser catedráticos o catedráticas. El tiempo servido en la docencia, cuando se cumple con este interés, es de 12 años para personas que tienen doctorado y 15 años para personas con maestría o licenciatura. Si en el caso, vamos a poner un caso que yo quiera hacer y aspirar a ser catedrático o catedrática y llegué a actualizar el puntaje y quedé en 11 años y no lo volví a actualizar, aunque yo llegue al tope de puntos y no lo volví a actualizar, cuando tengo todas las condiciones y esa variable falta, no se asciende. Entonces es importante que siempre tengan claro que esa variable tienen que actualizarla. La evaluación de la labor académica es, como decíamos ahora, la evaluación de las 3 áreas sustantivas de la universidad: docencia, investigación y acción social. Ahora bien, para cambios de categorías, y aplica el modelo es homólogo para asignación de ciertos pasos, y para asignación de categorías como por asimilación de categorías, el reglamento me requiere la evaluación de la docencia principalmente. Asigna puntajes en investigación y acción social, pero no es un elemento, digamos, a ver, no es un elemento que inhiba o impida el ascenso o cambio de pasos si no se tiene investigación y acción social, ¿verdad? Pero sí en el caso de la docencia. Entonces, por ejemplo, la evaluación de la labor académica es obligatoria y es una variable integrada, ¿verdad? O sea, no se puede simplemente un semestre quiero actualizar la docencia, otro semestre la investigación, otro semestre la acción social, no, se actualiza las tres en conjunto. Entonces, es obligatoria, como decíamos ahora, para los casos de ascenso del personal docente en propiedad. Cada vez que hay cambio de categoría o interés en cambio de categoría, tiene que haber evaluación de la labor académica y actualizar los 3 elementos, se tenga o no se tenga puntaje, por ejemplo, en investigación y acción social. Es obligatoria para los casos de asimilación de categoría del personal docente invitado al becario, ¿verdad? Es fundamental. Y es obligatoria en el caso de los docentes interinos para los pasos 1, 3, 5 y 9. Y aunque les parezca, digamos, innecesario decir esto, puede ser, por supuesto que si yo nunca he presentado documentos y voy a aspirar, tengo atestados suficientes para aspirar al paso 4, va a ser necesario pues evaluar la labor académica porque no se tiene paso anterior, ¿verdad? Entonces, este punto de entrada, como veremos adelante, un poquito más adelante, para el caso de los docentes interinos, sí hay un conjunto un requisito principalmente de entrada para presentar documentos, pero tiene que ser tomado en cuenta siempre en estos 4 momentos. También la evaluación de la labor académica puede ser solicitada para actualización con evaluación. Ahora me refiero un poco más a eso. Ok, para que se dé esta evaluación, cuando ustedes abren una solicitud formal ante la Comisión de Régimen Académico, van a presentar un formulario. Ahorita vamos a ver dónde están todos esos formularios, donde van a indicar cuáles son los horarios de cursos que tienen en este momento. Van a presentar todos los horarios de todos los cursos asignados.
¿verdad? En el caso de la evaluación de la acción social y la investigación, aunque nosotros alertamos a las vicerrectorías con su nombre, ustedes en el caso de la investigación son las personas que tienen que llenar el formulario que la vicerrectoría eh, tiene y presentarlo ante esa vicerrectoría. Ellos nos remiten luego su calificación. ¿Verdad? En el caso de acción social, principalmente se evalúan los informes de los proyectos. Y es importante que tomen en cuenta que ustedes tienen que aparecer explícito su nombre en el informe. ¿Cómo funciona esto de la evaluación de la labor académica en términos de puntaje? Esa es otra variable que tiene tope. Es un puntaje máximo de 12 puntos, ¿verdad? Combinada los tres resultados, donde 10 puntos se obtienen de docencia máximo, 3 se pueden obtener de investigación y 3 se pueden obtener de acción social. En el caso de acción social e investigación, cuando la vicerrectoría califica con 7, no hay puntaje, con 8 un punto, con 9 2 puntos, con 10 3 puntos. Por supuesto que esa sumatoria directa no da 12, sino da 16, pero el reglamento coloca ese tope como aspecto, digamos, para tomar en cuenta por la comisión en el caso de estas tres variables. El otro elemento que es también evaluable, que ustedes lo conocen muy bien, son la producción académica, ¿verdad? Cuando hablamos de producción académica podemos hablar de dos tipos de producciones. Tenemos, por un lado, los trabajos escritos o obra publicada, y por otro, las obras profesionales, obras artísticas y obras didácticas. En el marco de los trabajos publicados o trabajos escritos, tenemos artículos, libros, ponencias, artículos en proceso de publicación, libros en proceso de publicación, revistas electrónicas y ponencias, como decíamos ahora, cada uno con un conjunto de requisitos que son necesarios de completar y que están colgados en la página del CE. Algunos aspectos generales sobre la evaluación de las obras. El reglamento permite otorgar entre 0 y 4 puntos por cada obra. Por eso la comisión tiene diseñado pues, una rúbrica y un baremo en el cual cada criterio tiene una ponderación de 0 a 1 punto. Se manejan 4 criterios: originalidad, relevancia, complejidad y trascendencia. Y sobre esos 4 criterios se evalúa la obra. Importante tomar en cuenta que, de acuerdo a lo que indica el reglamento, no es un aspecto antojadizo de la comisión, ¿verdad? Sino que el reglamento indica que el puntaje que se obtiene o que se entrega a cada docente corresponde al grado de participación del autor en la obra. Por eso es que las publicaciones colectivas se tienen que presentar con una declaración jurada de grados de participación. Ahora veremos un poco más de eso. En la evaluación de las obras, también tomar en cuenta que cuando se habla de obras colectivas o se presentan obras colectivas, con coautorías, por supuesto, se otorga un 25%, podemos decir como un reconocimiento a ese trabajo colectivo sobre el puntaje asignado. Como un ejemplo, por ejemplo, Rafael y yo hacemos una obra, nos asignan un punto y el porcentaje de participación fue 50-50. Si este 25% no existiera, nos tocaría .50 cada uno, pero en este caso, aplicando el 25%, nos toca .63 a cada uno, ¿verdad? También es posible, por reglamento, que se otorguen .25 puntos por obras consideradas como interdisciplinarias. En ese momento, ustedes lo pueden explicitar en sus solicitudes, pero la comisión ya lo tiene integrado como un elemento a tomar en cuenta siempre que identifica obras interdisciplinarias. Los postdoctorados o las pasantías postdoctorales también son reconocibles, pero son de reconocimiento de puntaje en régimen académico, y es un punto por ciclo hasta un máximo de 4 puntos. Indica explícitamente el reglamento semestre, pero en realidad ustedes saben que las diferentes universidades alrededor del mundo trabajan con periodos distintos a los de la Universidad de Costa Rica muchas veces. Entonces, en realidad se otorga un punto por ciclo demostrado, ¿verdad? Hasta un máximo de 4 puntos. Para ello se debe presentar una constancia de la institución donde realizó estas pasantías, que fueran a tiempo completo en instituciones extranjeras de reconocido prestigio. Lo leo tal cual está en el reglamento. Y cuando hablamos de un periodo debidamente aprovechado a juicio de la comisión, significa que esto debe venir acompañado de un conjunto de elementos que prueben ese aprovechamiento: publicaciones, constancias, etcétera, ¿verdad? Cualquier elemento, los elementos que ustedes consideren fueron producto de esa pasantía postdoctoral,
y que sustentan el aprovechamiento de ese espacio. Otro elemento que es de acceso principalmente a aquellas personas que han sido electas en espacios de dirección, como direcciones de carrera, decanaturas, vicerrectorías, es la evaluación de la Dirección Superior Académica. Esas personas pueden solicitar esta evaluación una vez que finalizan su cargo, en el plazo de 6 meses que finalice su cargo máximo, y pueden hacerlo 2 veces, pero eso sí, para puestos diferentes. Si se fue director o directora, y luego vicerrector, vicerrectora, o decano o decano, ¿verdad? Entonces, en ese escenario se pueden presentar esta solicitud y se puede otorgar desde 1 a 3 puntos. En cuanto al manejo de idiomas, se otorgan, el reglamento otorga 3 puntos o puede otorgar 3 puntos máximo por cada idioma. Es una variable que no tiene tope. Entonces ustedes pueden certificar con la Escuela de Lenguas Modernas y la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, que son las 2 únicas fuentes en las cuales digamos, están avaladas por el reglamento para presentar certificaciones de puntaje en idiomas. Ustedes pueden presentar todos los idiomas que consideren, que quieran y que puedan certificar, ¿verdad? Ahí no hay tope. Pero siempre cada idioma va a tener de 1 a 3 puntos. El curso de didáctica universitaria es un curso que no tiene puntaje, pero es requisito indispensable para ascender de categoría de adjunto en adelante o adjunto en adelante y para la obtención del paso 3 de interino en adelante, ¿verdad? Es importante tener eso en cuenta porque, como les decía, es un curso que ustedes gestionan, que la unidad a veces también desarrolla espacios propios con el DEDUM, pero que tienen que llevar para que puedan ascender a categorías superiores. Ok, vamos a ver entonces algunas fuentes de estos documentos que normalmente se piden, ¿verdad? Cuando hablamos del tiempo servido en la docencia, entonces vimos que la fuente principal es la Oficina de Recursos Humanos con la constancia específica para régimen académico, donde se explicite el tiempo servido en la docencia universitaria. Y el otro es el reconocimiento de la Vicerrectoría de Docencia de estudios en otras universidades. Proceso que ustedes gestionan directamente con esa instancia, presentándolo correspondiente. Para el formulario, para el tema de dominio de idiomas y constancias, hay como decíamos ahora, 2 escuelas, Filología, Lingüística y Literatura y la Escuela de Lenguas Modernas, en las que el idioma se certifica por medio de constancias. Eso ustedes lo llevan de acuerdo a los procesos de cada una de las escuelas, ya sea con exámenes, concursos, etc. Pero también hay una posibilidad de que la comisión asigne puntaje de oficio, 3 puntos por idioma, siempre y cuando la persona fuera a estudiar una maestría o un doctorado en un lugar donde sea diferente a la lengua materna y haya presentado pues, su tesis y su disertación en el idioma, digamos, de ese país. Para eso hay un formulario que está colgado en la página, ahora les voy a decir dónde, que ustedes pueden llenar con toda la documentación pertinente y esa es una forma, digamos, de no presentar, de no hacerlo mediante constancias con las escuelas. Eso sería directo con la comisión. Lo que tiene que ver con titulaciones y producción es de compilación personal. Cada uno de ustedes tendrá que preparar las obras que considere y las constancias que las acompañen para validar las firmas de los coautores. En cuanto a evaluación de la labor académica, las fuentes principales, por supuesto, son la Vicerrectoría de Docencia, de Investigación y de Acción Social, con los puntajes que le entregan a la comisión, y la gestión de la Dirección Superior, el formulario que se presenta a la comisión y también está descargable de la página del SEA. A nivel del marco procedimental, vamos a hacer lo siguiente. Ese es un breve repaso de cómo funcionan las solicitudes y por qué pasos o por qué etapas avanzan. Ok. Y hay 3 procesos que están en recuadro porque sobre esos me voy a referir principalmente en las próximas diapositivas, porque están asociados a lo que ustedes tienen que presentar y cómo lo tienen que presentar. Básicamente, cuando una solicitud ingresa, hablamos de que cuando está completa, está formalizada, porque hay un proceso de intercambio, ya se recibió la documentación. Esa documentación va a ingresar a una lista, a una fila, digámoslo así,
de solicitudes de todos los docentes que han ido preparando información antes que ustedes o presentando información antes que ustedes, y se va a asignar digamos, un proceso que va a llevar un tiempo para desarrollarse. Esos atestados que ustedes presentan tienen que ser revisados internamente, preparados y remitidos a la Comisión de Régimen Académico, principalmente lo asociado con las obras. Esas obras que la comisión recibe, como los especialistas de la comisión reciben, van a determinar ellos y ellas si las van a evaluar, si las evalúan, y llevan los atestados a una sesión de la comisión para donde se integran todos los elementos de evaluación, el tiempo servido, las obras, si fue necesaria la evaluación de la labor académica, en este momento se encuentran los resultados acá. Y aquí es cuando se toman los acuerdos de asignación de puntajes y categorías dependiendo de la integración de los atestados evaluados. ¿Verdad? Ese es el momento, digamos, podríamos decir que la sesión formal de la comisión donde se integra todo, pero previamente hay conocimiento de los diferentes atestados. Si me devuelvo un poquito, también la comisión podría perfectamente identificar la necesidad de enviar una obra por su naturaleza a especialistas externos. Bueno, que una vez que tengan los resultados podrán regresar nuevamente al proceso de conclusión del caso. Una vez que se concluye el caso y se tienen los resultados, se va a generar una notificación de resultados, la que ustedes reciben por correo electrónico institucional. Es su calificación que tiene el resumen de todos los atestados evaluados en esa solicitud, pero también los acumulados, ¿verdad? Antes de eso, por supuesto, que se da un proceso aquí administrativo para generar calificaciones, oficios, etc. Una vez que este resultado es notificado, hay dos posibilidades, ¿verdad? Primero, puede ser que la persona docente acepte su resultado y seguirá presentando solicitudes sin problema. Tiene derecho a hacer 2 solicitudes por año, calendario. O también puede generar, digamos, el resultado puede ser que no le sea satisfactorio y puede presentar procesos de gestión y de adición o recursos administrativos. Cuando se presenta un recurso administrativo, una gestión de edición y aclaración, la comisión conoce el caso, nuevamente en una sesión ordinaria, y en el caso de las gestiones de edición y aclaración se resuelven y nuevamente se van a una sesión para que se concluya el caso si es necesario hacer algún ajuste o contestar un oficio al docente dando las razones por las cuales una calificación fue dada. Y en el caso de los recursos administrativos de revocatoria, apelación o apelación en subsidio, o revocatoria con apelación en subsidio, por normativa tiene que buscarse 2 especialistas para que el caso sea resuelto. Entonces, esa forma en que se está haciendo este proceso, ahora en este momento se hace a través de las direcciones de las unidades académicas. En diciembre pasado salió una resolución, una circular, la VD 63-2020, y una adición el 2 de marzo de este año, en la cual se comunica a la comunidad universitaria cuál es el proceso actual para la identificación de especialistas y el rol que tienen el docente o los docentes para aportar sus criterios ante solicitud de la comisión mediado por la dirección de la unidad académica. Una vez que los criterios ingresan a la comisión, estos son revisados, son analizados y dependiendo del caso puede elevarse y el tipo de recurso puede elevarse al Consejo Universitario, en el caso de las apelaciones principalmente, o nuevamente ingresa al flujo para que sea visto en una sesión de la comisión y se notifique el resultado, ya sea que fue favorable a la petición, a la petitoria del docente, o la comisión mantiene su criterio original. Independientemente de cualquiera de los dos escenarios, ya sea recursos o audiciones o la aceptación del resultado, siempre se comunica los cambios salariales y académicos a la Oficina de Recursos Humanos, Rectoría y el Tribunal Electoral. Este proceso ocurre 5 días después, máximo, 5 días después de que se venció el plazo para la interposición de recursos administrativos. Eso es una semblanza general sobre ese flujo. Y por eso vamos a trabajar 3 procesos clave, que es el primero, la presentación y formalización de las solicitudes de calificación, la notificación de resultados y, por supuesto, la presentación de gestiones de adición y declaración y recursos administrativos. Ok. Disculpen. Como ustedes sabrán, el proceso de régimen académico históricamente fue presencial.
con el advenimiento de la pandemia, aunque debo decir que ya de previo habíamos empezado desde hace unos años a generar avances en procesos digitales para que el proceso fuera cada vez más ágil o un poquito más moderno. Bueno, en este momento el proceso es completamente digital y asincrónico, ¿verdad? Esta parte la pongo acá porque no sabemos lo que va a devenir de los próximos meses, pero digamos que el escenario en este momento es de la presentación digital de documentación. La presentación, digamos, esta presentación o esta formalización de solicitudes, podemos decir que pasa por 3 momentos. Como dijimos, es asincrónico. Un primer momento y es la presentación de atestados, cuando la persona docente interesada desde su correo electrónico institucional remite la documentación completa a la dirección régimen.académico@ucr.c.c. Esto va a verse seguido, no de forma inmediata, por supuesto, sino de un proceso de revisión donde las personas funcionarias de la unidad de régimen académico van a revisar esa documentación y si se requiere algún tipo de ajuste o mejora, se genera un intercambio con la persona para que subsane lo correspondiente. Sin embargo, aquí es importante decir que el grado de qué tan completa está la información depende de la persona interesada. Una vez que se identifica que lo que la persona docente presentó está completo, ¿verdad? Se va a abrir la solicitud y se envía una boleta de recepción de atestados al correo institucional de la persona solicitante. ¿Quién tiene que devolverla firmada? ¿Por qué? Porque se acuerdan ustedes que es como estamos simulando un poco el sistema presencial. Cuando ustedes iban a la oficina, presentaban la documentación, se revisaba, se abría la solicitud y se les daba una boleta de recepción de documentos. Bueno, eso estamos tratando de mantenerlo. Luego tendremos que usar unos sistemas un poquito más avanzados, pero ese es el sistema que tenemos ahorita. Y con la boleta abierta y firmada, la solicitud ya está formalizada, ¿verdad? Tomar en cuenta que por la naturaleza, algunos atestados requerirán presentarse en formato físico para el respaldo correspondiente o para la corroboración, ¿verdad? Principalmente títulos por el momento. Esto tomarlo en cuenta por ahí y eso se va a dar, se les da una cita más adelante durante el proceso en que los atestados se empiezan a ser revisados, etcétera. ¿No? No es de forma inmediata que se les dé la cita, sino que se coordina con suficiente tiempo para poder lograrlo. Ok, algunas consideraciones importantes para la presentación y formalización de solicitudes de calificación. Y aquí yo lo planteo más del solicitante o la persona solicitante en esa etapa de presentación de atestados. Y hay 3 preguntas que considero claves deberían hacerse. La primera es, ¿cuál es el propósito de presentar la solicitud? ¿Es actualizar su puntaje? En el caso de los docentes en propiedades, ascender de categoría. ¿Será asimilarse a una categoría como docentes invitados o invitadas? ¿O la obtención de pasos académicos como docentes interinos? Eso es muy importante porque tiene que quedar consignado en la carta que ahorita vamos a ver. Se reúnen los requisitos en función de lo que me interesa obtener. Y aquí es muy importante esta pregunta, porque para contestarla ustedes tienen que saber qué tienen en ese momento evaluado y cuál es su grado de cumplimiento de requisitos. Si no tienen conocimiento de eso, porque no tienen la última calificación a mano, porque nunca tuvieron ninguna o porque simplemente no está, con mucho gusto nos pueden contactar y les damos la información que corresponde. Identificar que en el caso de los docentes propietarios, la información general, ¿verdad? Global, está colgada y actualizable semanalmente en la página del CEA. Pero sí es importante que ustedes tengan claro si tengo 10, 11, 12 años de tiempo servido en la docencia, si me falta un idioma, si me falta tantos puntos para cumplir el requisito de publicaciones, etc. Y el elemento fundamental también en esta etapa es la organización de los atestados. Tener en cuenta que todo va a estar mediado por una carta de solicitud. Si tengo las constancias que necesito, adecuadamente firmadas o bajo los escenarios que la comisión plantea en el documento. Si tengo los formularios de obra profesional, artística y didáctica debidamente complementados. Si están las declaraciones juradas listas y completas, si están las obras y otras evidencias que consideren pertinentes de presentar, ¿verdad? Esta organización de atestados va a facilitar mucho la revisión de los mismos, porque vamos a ver, aquí es importante decirlo,
una solicitud en régimen académico puede tener un solo documento, 2 documentos, o puede tener 100. Es tan grande como ustedes tengan atestados que quieran colocar para evaluar, ¿verdad? Entonces, esas 2 solicitudes que ustedes tienen por semestre calendario como derecho, como digo, pueden ser tan grandes o tan eh, pequeñas en volumen, quiero decir, de lo evaluable, como el escenario, como cada quien lo tenga para evaluar, ¿verdad? Tenemos casos de docentes que han presentado 2 cajas de libros, 78, 100, 150 publicaciones, ¿verdad? De un solo golpe. O gente que ha presentado una cosa hace tiempo servido, ¿verdad? Entonces, eso es, como digo, la necesidad de la organización del testado, por supuesto, va a ser en función de la cantidad de documentos que se presenten y la naturaleza de los mismos. En la etapa de revisión, sí es importante que ustedes estén pendientes de su correo electrónico, ¿verdad? En caso de que se solicite alguna subsanación, y esa la puedan presentar a la mayor brevedad posible. Y cuando hablamos de la formalización, es revisar la boleta de recepción para ver si refleja el tipo de solicitud que ustedes plantearon, porque les decía ahora, si ustedes, por ejemplo, son docentes en propiedad y quieren ascender y marcan actualización de puntaje y no, por ejemplo, no adjuntaron el horario lectivo, no se van a evaluar, por lo tanto no van a ascender. Es importante que esta boleta refleje lo que ustedes pretenden. Resumo los atestados que se han presentado, falta algo, sobra algo, algo está mal colocado, eso es importante que lo revisen también. Los recuadros de esa boleta que ya vamos a ver en un par de filminos, es fundamental que los lean, porque los orientan en relación con la necesidad de contactar a las vicerrectorías de investigación y acción social para asegurarse si ustedes son evaluables o no en esa labor. Y el tema de si se firmó la boleta y se remitió nuevamente al régimen académico. Ok. Dentro de esas consideraciones, es importante saber dónde está la documentación, tanto la informativa como aquellos formularios y documentos que me van a servir en el proceso de presentar mis atestados. Para eso ustedes van a ingresar a la página sea.ucr.ac.cr en la barra régimen académico y en la pestaña documentación técnica. Y se les van a desplegar 3 pestañas como estas. En la primera pestaña, manual de orientaciones, van a tener elementos informativos muy importantes que ustedes conozcan. Desde las consideraciones para la presentación de solicitudes digitales, o sea, cómo se están presentando ahorita, hasta los documentos que como docentes en propiedad, ex becarios o interinos tienen que presentar para sus solicitudes de calificación. Además, los criterios para evaluación de publicaciones y otros trabajos, el manual de inducción del personal docente, donde van a encontrar recuadros, áreas específicas para docentes invitados, ex becarios, propietarias y docentes interinos e interinas, con los puntajes necesarios para cambios de categoría, para pasos académicos, etcétera, ¿verdad? Así como pues, requisitos para el ascenso en régimen y otros documentos importantes. Aquí es mucho más informativo. En la pestaña de solicitudes y declaraciones juradas, va a encontrar la carta de solicitud de estudio de los atestados. Esta carta es la carta dirigida a la presidencia de la comisión, en este momento al máster Roberto Fragomeno Castro, que formaliza su solicitud y vamos a ver ahorita un modelo. Van a tener la solicitud de criterios, bueno, algunos documentos para especialistas. Por aquí van a encontrar varios documentos fundamentales. Importante, la declaración jurada de grados de participación en obras colectivas, que ahorita veremos el modelito. La declaración jurada para el dominio de idiomas, que les mencionaba ahora la posibilidad de que la comisión asignara de oficio 3 puntos, ¿verdad? Cuando tienen ciertas características que están enunciadas en este documento. Y la declaración de horario lectivo para la solicitud de evaluación docente, el que presentan cada vez que necesitan ascenso, actualización con evaluación, o para los pasos 1, 3, 5 y 9, y para la asimilación de categorías. Es muy importante también. En la tercera viñeta vamos a encontrar los formularios para obras. Como les decía al principio, hay podríamos decir dos tipos de ámbitos de publicación o de obras. El trabajo escrito, trabajo publicado, las horas profesionales, didácticas y artísticas. Estas últimas 3 tienen formularios obligatorios que hay que presentar. Cada una indica los requisitos para presentar la obra. También, ¿verdad? En el caso de las obras publicadas hay un formulario, pero este es opcional. Si ustedes quieren lo presentan, si quieren no lo presentan, ¿verdad? Pero en las otras sí es fundamental incluir lo que está aquí en estos formularios
y los documentos adicionales están indicados en cada uno de ellos. Esta es la boleta que normalmente ustedes reciben, de la cara 1, cara 2. De aquí es importante resaltar varias cosas. Uno, la fecha de recibido. Esta fecha de acá es la fecha en la que se va a abrir la solicitud y es la fecha para la cual formalmente rige todo cambio salarial o académico. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. El tipo de nombramiento, perdón, el tipo de solicitud, acá normalmente esa es una solicitud para un docente invitado ex becario, segundo año. El número de solicitud, que es el consecutivo que ustedes tienen asignado. Datos generales, ¿verdad? El primer recuadro que habla sobre el tema de contactar a las vicerrectorías para asegurarse si son evaluables o no a partir de sus registros. Los diferentes atestados presentados en esta oportunidad, la carta de solicitud, una copia del currículum, la fotocopia de títulos, 78 obras, esto no es inventado, esto es real, una constancia de idiomas, el horario lectivo y automáticamente cuando la persona tiene aprobado el curso de didáctica universitaria y esta información nos fue comunicada antes de que se abra esta solicitud, esto aparece aquí marcado, ¿verdad? Si no aparece aquí marcado su boleta, significa que no tenemos el registro o reporte de aprobación del curso de didáctica universitaria. Luego, por supuesto, va a aparecer el correo electrónico, porque ese es el correo electrónico al cual se le va a comunicar el institucional los resultados. Y el espacio para la firma correspondiente, ¿verdad? Eso es importante que ustedes lo llenen y lo envíen una vez que lo reciban. Esta que está acá es la carta de solicitud formal que se dirige a la presidencia de la comisión, que les mencionaba está colgada para descarga y para edición. Ustedes van a ver que es digamos, un formato genérico en el cual ustedes van a marcar una de las opciones que aparecen acá, solo una. Por ejemplo, en el caso de los docentes y las docentes en propiedad, tienen que marcar una de las tres primeras, que es ascender de categoría, actualizar puntaje en régimen considerando la evaluación académica y actualizar puntaje en el régimen académico. En el caso de las personas que son docentes interinos, marcan una de las dos siguientes, que es acceder a pasos académicos o actualizar puntaje en condición de interino o interino, ¿verdad? Y en el caso de las personas que son invitados, van a marcar ya sea si es la primera vez la obtención de una asimilación de categoría o si van a seguir presentando documentos para actualizar y aún están en condición de invitados o invitadas, actualizar puntaje. Esos elementos son importantes por lo que les decía ahora de que queda explícito el interés y la petitoria, digamos, de cada uno de ustedes en función de sus atestados presentados. Ese espacio de observaciones es importante también por lo siguiente. Es el espacio en el cual ustedes pueden hacer una carta adicional si quieren, pero aquí lo pueden incorporar, en el cual ustedes pueden indicar que quieren que se le asigne el puntaje de una obra que ya le fue evaluado a un coautor. Nuevamente el ejemplo de don Rafael y yo. Digamos que don Rafael presenta una obra que elaboramos él y yo, a él se le asigna el puntaje, pero él me pidió la firma del grado de participación, yo se la firmé, todo bien, él presentó la gestión, la hizo muy bien, se le asignó el puntaje a él, pero a mí no se me asigna el puntaje hasta tanto yo lo solicito, ¿verdad? Entonces, cuando yo presento mi solicitud, coloco aquí en observaciones, solicito, se me asigna el puntaje de la obra tal, evaluada al profesor tal y tal, tal. Con solo esa información, no hay que presentar nuevamente ni la obra, ni presentar nuevamente la boleta de grado de participación. Ya, si la obra fue evaluada, con esa solicitud tal cual, se procesa la asignación de puntaje. Y la firma correspondiente en los otros espacios. La carta es editable, por lo tanto ustedes pueden incluir ahí cualquier otra información que consideren pertinente. Esta es la declaración jurada de grados de participación en obras colectivas. Esta es la versión más actualizada recientemente, hace unos meses, colocada nuevamente y comunicada por UCR Informa, donde la gente que presentó antes de esta boleta se acuerda que este cuadro era un poquito más complicado, que había que hacer una distribución interna de la forma en que se había trabajado la obra, etc. Ahora, básicamente lo que importa es el porcentaje total, ¿verdad? De la obra. Es cuánto le tocó al autor 1, que es el que está aquí abajo, que va a firmar con su identificación,
al 2, al 3, etcétera. Y ahí ustedes pueden aumentar la cantidad de autores que necesiten, siempre y cuando evidentemente sume 100, ¿verdad? Llenar esta documentación, conseguir las firmas. Y la gran pregunta, ¿qué pasa si no tengo todas las firmas? Bueno, en esta otra parte, en la parte de atrás, en la hoja 2 de ese formulario, aparecen 3 escenarios posibles para que ustedes los tomen en cuenta, ¿verdad? Cuando no se tienen el 100% de las firmas. Y esto ahora no solo aplica para coautorías o coautores internacionales, sino también aplica tanto para nacionales como extranjeros, como coautores internacionales. ¿De acuerdo? Entonces es importante leerlo para efectos de tener los 3 escenarios posibles en caso de no contar con el 100% de las firmas. Otro de los documentos que les mencioné ahí también descargable son cómo estamos recibiendo la documentación en este momento. Entonces este documento, Consideraciones para la presentación digital, contiene elementos como el medio, por el cual es el medio formal para el intercambio de documentación. Ya vimos la página régimen.académico@ucr.c.cr, los horarios de atención de solicitudes, dejando claro que no se atienden procesos en etapas donde la universidad se encuentra en receso y hay un horario específico para la atención de solicitudes. Quienes han visto los comunicados que hemos estado lanzando desde hace un mes semanalmente sobre el cierre del periodo de evaluación, notarán que se indica que las solicitudes que se presenten después de las 5 de la tarde del día 18 de junio serán evaluadas durante el segundo semestre del 2021, ¿verdad? Entonces es importante también tomar en cuenta eso, porque es diferente el espacio virtual, por supuesto, asincrónico, que el espacio presencial, ¿verdad? Tenemos el formato también de documentación que se acepta. Todos los documentos que se remiten en formato PDF, ¿verdad? No se aceptan fotografías, sino, bueno, se ocupan plantear una fotografía, la incorporan y la hacen un PDF, etc. La firma, aspectos de firma digital versus firma autógrafa, ¿verdad? Eso también está contemplado en esas orientaciones. Fortalecer el tema de la idea del proceso asincrónico, principalmente porque muchas veces tenemos una gran demanda, ¿verdad? Una muy grande solicitud de docentes y a veces no se les puede dar respuesta en tiempo real o en el mismo día, incluso a veces hasta la misma semana. La primera acuse de recibo con la boleta, sino que llevamos un tiempo porque hay, como les decía ahora, hay solicitudes muy, muy grandes, otras más pequeñas, pero a todas hay que darles la atención y la revisión correspondiente. Entonces, en eso sí les pedimos ser un poco pacientes. La documentación en formato físico, si lo amerita, como lo dijimos ahora, en caso de que alguna documentación sea necesaria de presentar, se les hará saber y se les hará una cita para acordar esa entrega. Asimismo, recordar que la evaluación de los atestados presentados siempre queda a criterio de la Comisión del Régimen Académico como ente responsable de esta labor, ¿verdad? Acá, algunas consideraciones importantes si se es docente propietario o propietario. Vamos a ver. Si es la primera vez que presentan con fines de ascenso o de obtener pasos académicos, normalmente los docentes que presentan la primera vez son docentes que ganaron concursos antecedentes, muy probablemente, de hecho, tienen la categoría de instructores o instructoras, y si no tenían puntaje previo en régimen académico, van a aplicar para obtener sus primeros 2 pasos académicos como instructores. Es un entendido que quizás no cumplen con el resto de requisitos, pero perfectamente podrían cumplirlos y entonces solicitan el ascenso, ¿verdad? Obviamente tienen que ser evaluados en ese momento en la labor académica. Son docente que presenta por primera vez en cualquiera de las 3 condiciones va a ser evaluado en la labor académica, docencia, investigación y acción social. Y va a juntar eso junto con los demás requisitos que tiene para aspirar a una categoría nueva, una asimilación, etc. Si ya tiene puntaje en régimen académico, puede perfectamente simplemente solicitar una actualización de puntaje, o si le interesa actualizar alguna de las variables de la labor académica, investigación, acción social y docencia, bueno, en este caso las 3, ¿verdad? Puede pedir una actualización con evaluación, ¿verdad? ¿Okay? Básicamente es eso, ¿verdad? En general, si el interés está básicamente en actualizar puntaje, siempre tiene que cumplirse con 2 elementos clave, y es siempre cumplir con el marco de requisitos y presentar la documentación de forma completa, suficiente y completa. En el caso de las personas docentes
invitadas ex becarias, vamos a hablar de dos elementos, ¿verdad? De dos casos. Caso número uno, las y los docentes que estudiaron fuera del país. Bueno, cuando se tiene la condición de invitado, y así aparece ya en los sistemas institucionales, la única forma de presentar documentación en régimen académico es cuando se tenga equiparado y reconocido el título que forma parte de su contrato de beca. Antes de eso no se puede presentar nada, ¿verdad? Porque lo que abre la solicitud y la posibilidad de asimilación es el título, ¿verdad? Es el cumplimiento de ese elemento, de ese aspecto en el del contrato. Entonces muchas veces me preguntan, Walter, es que yo soy invitado, pero quiero presentar documentos, pero no tengo el título reconocido todavía. Bueno, no se puede presentar hasta que lo tenga equiparado. La comisión nunca les va a rechazar, digamos, la revisión de la asimilación, ¿verdad? Acordémonos que el proceso para que un docente invitado, paréntesis, en la Universidad de Costa Rica hay dos formas de ingresar al régimen académico. La primera es por concurso de antecedentes y la segunda es en el marco del artículo 26 del Reglamento del Régimen Académico y Servicio Docente, que es la posibilidad de que docentes que fueron a estudiar fuera del país regresen al país, se denominen invitados y becarios y al vencimiento del año 2 puedan acceder al ingreso al régimen académico a partir de un proceso de asimilación de categoría que se desarrolla en función de los atestados evaluables por parte de la Comisión de Régimen Académico. Y ese proceso tiene tres momentos. Momento uno, donde la persona docente se le asimila a una categoría por parte de la Comisión de Régimen Académico en función de sus atestados. Dos, cuando esa asimilación se lleva a la asamblea de escuela y la asamblea de escuela la que decide el ingreso de la persona docente al régimen académico. Y tres, cuando esa acta en firme llega a la vicerrectoría de docencia y se genera la resolución de ingreso al régimen académico. ¿Con cuál categoría? Con la categoría de asimilación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se probó que el docente tiene los requisitos necesarios para una categoría X, a diferencia de los concursos de antecedentes que siempre se ingresa como docente instructor o instructor. También las personas invitadas ex becarias, puede ser que presentaron sus atestados, se asimilaron y quieren seguir presentando documentos. Bueno, igual, ¿verdad? Tal vez no tienen que ser evaluados en ese momento, pero tienen que presentar los documentos completos y los requisitos cumplirlos para poder mejorar su categoría en función de los nuevos puntajes que se asignen. En el caso de las personas docentes interinas, aquí hay un reglamento que es importante recordar, y es que el marco normativo que da pie para que la comisión evalúe los atestados de las personas interinas es el artículo 5 de las regulaciones del régimen salarial académico. Ahí queda claro, queda explícito que es necesario, para que eso pueda ocurrir, que las personas tengan al menos 2 años de tiempo servido en la docencia. Como hay nombramientos que no son continuos, entonces nosotros colocamos 24 meses de tiempo servido en la docencia para que no se interprete como años continuos, ¿verdad? Pero ese es el requisito de inicio. Únicamente una vez a partir de ese momento, ya la persona interina puede empezar a presentar sus documentos en régimen académico. Eventualmente, como lo he mencionado, más bien debe ser evaluada en la labor académica, porque es el paso 1 el que se va a aspirar, o eventualmente superiores, dependiendo de los requisitos que logre compilar y los que logre cumplir para aspirar a 1, 2, 3, 5, muchos más pasos, ¿verdad? Por supuesto, igual que los anteriores, cumplir siempre con el marco normativo y la organización de la documentación de forma completa su solicitud. También es posible que las personas docentes interinas actualicen su información en régimen. Y es importante aquí dejar esto claro. Actualizan su información con fines de obtener pasos en régimen académico, pero claramente no están en régimen académico, ¿verdad? Entonces, si se desea obtener más pasos, pues simplemente se van cumpliendo los requisitos necesarios, se ocupen o no se ocupe la evaluación, ¿verdad? Eso es importante tenerlo siempre claro. Ok. Quedamos claros, viendo un poquito el procedimiento que mencionaba al principio de la formalización de las solicitudes, que el correo electrónico de régimen.académico es el medio oficial de entrega de la documentación. Sin embargo, puede ser que su solicitud sea muy voluminosa, que tenga muchos elementos a presentar y el correo se lo rechaza. En este escenario, le pedimos que por favor nos mande un correo y nos diga o nos solicite un espacio en la nube
en la cual usted pueda subir la documentación, sobre todo en esos marcos, en estos casos en los que la documentación es voluminosa. Se le asignará un espacio, usted podrá accesarlo desde su computadora y subir. En esto también agradecemos, ¿verdad? Que revisen de forma exhaustiva la documentación que remiten, ¿verdad? Tanto los atestados específicos como documentación de soporte. Eso, como les decía al principio, para agilizar la revisión y la apertura de la solicitud. Asimismo, identificar un mecanismo para la organización de la documentación. Hay gente que utiliza, por ejemplo, no sé, la obra le pone obra 1 tal cosa, los documentos de soporte 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, ¿verdad? Entonces, la numeración de la documentación también es un mecanismo que permite organizarla y entenderla mucho mejor. Ok, lo anterior está en línea de la formalización de solicitudes. En términos generales, bueno, podríamos decir es organización, cumplimiento de requisitos y los canales en tiempo y forma para hacer el traslado de la documentación. El otro elemento que es importante que ustedes recuerden o tengan claro o conozcan, ¿verdad? Es qué pasa cuando ya se tiene el resultado de la calificación. Hasta hace unos años, el resultado de la calificación, ustedes tenían que ir a la oficina a recogerla. Y una vez que ustedes llegaban a la oficina a recogerla, empezaba a contar el tiempo para interponer recursos. Eso cambió desde el 6 de marzo del año 2019. Por eso les decía que antes de la pandemia ya veníamos trabajando el tema de lo digital, ¿verdad? El uso de firma digital, el uso del CIGEDI, el sistemas informáticos, etc. Entonces, en este momento, por normativa, de acuerdo a lo que dice el artículo 56, por ejemplo, los tiempos de recursos van a empezar a contar a partir del día hábil siguiente al envío de la documentación a su correo electrónico institucional. Por eso, en ese momento, ¿qué es lo que se hace? Cuando ustedes reciben en su correo electrónico un oficio, ¿verdad? Este viene acompañado de una calificación firmada, ambos firmados digitalmente. Por ser originales firmados, la comisión emite en ese momento documentación impresa de resultados de calificación. Todo está yéndose por medios digitales, ¿de acuerdo? Por supuesto, no les obliga a ustedes a tener que ir a la oficina nada, sino que todo es por medio del correo electrónico institucional. Al igual, las comunicaciones para rectoría, recursos humanos, tribunal electoral, etcétera, se generan mediante la plataforma del CIGEDI y con firma digital, y cualquier otro comunicado que se emita desde la comisión va con firma digital. ¿Cuándo se dan esos envíos? Bueno, en el caso del comunicado de calificación y la calificación, una vez que el acuerdo queda en firme y se elaboran dichos comunicados y se logra, digamos, canalizar la firma de la presidencia, y se remite en el menor tiempo posible que pase la firma, ¿verdad? Que sea la firma el día siguiente, el día 2 días después, se está remitiendo todos los resultados, ¿verdad? En el caso de los comunicados de rectoría, donde se alerta sobre cambios salariales o cambios académicos, esos se van a enviar hasta 5 días hábiles posteriores, ese es el plazo que se tiene, que una vez que se vence el plazo para interponer recursos. ¿De acuerdo? Entonces, en esos plazos se envía la comunicación a las diferentes instancias universitarias y los comunicados, cartas para ustedes, solicitándole elementos adicionales que la comisión les pida o alertándoles sobre cualquier otro elemento, en cualquier momento se genera esa comunicación. Todos estos mecanismos de comunicación se desarrollan mediante el CIGED y el correo electrónico institucional. Esa es la forma en que se está trabajando el comunicado y es siguiendo un mandato normativo que está en el artículo 56 del reglamento. Todos esos documentos van con firma digital, por lo tanto son originales firmados. Ok, ya casi termino para que generemos el espacio de preguntas. Cuando hablamos del tercer proceso, que es la presentación de gestiones de edición y aclaración y recursos, igual que antes, también siempre fue un proceso presencial, sincrónico. Llegaban ustedes a la oficina, llegaban con su carta donde planteaban los alegatos y las expectativas a la larga, digamos, a raíz de una no satisfacción sobre una calificación, se revisaba la documentación y se pasaba al proceso que seguía. Muy bien. Igual, en el marco del contexto actual, nos vamos a mover en un espacio asincrónico digital, ¿verdad? Donde tenemos igual 3 etapas: presentación, revisión y acuse de recibo. Ustedes ante una calificación
que no les genera satisfacción con el resultado, ustedes van a plantear por correo electrónico esa solicitud de recurso, ¿verdad? Desde su correo electrónico institucional, y van a plantear de forma explícita el tipo de recurso que están presentando y los alegatos, digámoslo así, los argumentos y la pretensión en relación a lo que no están de acuerdo que fue evaluado, ¿verdad? Entonces es importante que este documento, el recurso, contenga claramente las razones por las cuales ustedes están presentando esa gestión, ¿verdad? Ese recurso administrativo, y quede muy claro el tipo de recurso. ¿Por qué el tipo de recurso? Porque vamos a ver que dependiendo del tipo de recurso, así se va a canalizar a una u otra instancia para que lo sea resuelto. En el caso de la revisión, pues igual que antes, ¿verdad? Se va a revisar la documentación y enviada de forma digital. Si es necesario, se harán solicitudes de ajustes o mejoras hasta que se subsane el documento. Y por supuesto, una vez que se tenga todo listo, pues hará el cruce de recibo y se pasará a las etapas siguientes. ¿Cuáles son las etapas siguientes? Bueno, tendrá que ser enviado a la Comisión de Régimen Académico en un momento en que se pueda revisar a nivel de sesión para que se generen lo que corresponda, ya sea atender la gestión de edición de declaración, como vimos en el flujo, o hacer la solicitud a las diferentes unidades académicas, a las direcciones de unidades académicas, para identificar especialistas. En ese sentido, recordar varios aspectos sobre los recursos. Primero que nada, la gestión de edición y declaración no es un recurso, es una gestión, ¿verdad? Que tiene un plazo de 3 días hábiles que empiezan a contar a partir del día siguiente del envío de su calificación, ¿verdad? Entonces es importante que tengan en cuenta que si lo que van a generar es una gestión de edición y declaración, cuentan con 3 días. ¿Qué permite esta gestión? Que ustedes soliciten a la comisión aclararles el por qué no asignaron un puntaje, el por qué se dio eso, se dio lo otro. Pero ustedes buscan que se les aclare las dudas. Si eventualmente la comisión identifica que en ese proceso, ¿verdad? Ante la pregunta, ante la argumentación de una determinada resultado, no se hizo lo que tenía que hacer, eso hay que ajustar algo, pues lo hará y entonces esa gestión vendrá acompañada de una nueva calificación. Pero también ahora sí tenemos el tema de los recursos. Los recursos son 3, los que están explícitos en el estatuto orgánico, que es el recurso de revocatoria, de apelación y revocatoria con apelación subsidiaria. Los 3 recursos requieren de consulta a especialistas y tienen 5 días hábiles para ser interpuestos. ¿De acuerdo? Esos días hábiles, al igual que en el caso anterior, cuentan a partir del día hábil siguiente al envío de la calificación por correo electrónico institucional. En el caso de la revocatoria, por eso la importancia de dejar bien claro qué tipo de recurso es, no solo es colocarse, plantear recurso administrativo, sino hay que decir que es una revocatoria, apelación, etc. ¿Por qué? Porque la revocatoria ustedes la plantean ante la comisión y es la comisión la que va a resolver, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia con la apelación. La apelación ustedes la plantean y es el consejo universitario el que va a resolver. Para llegar a eso hay que igual buscar los especialistas. Eso no le quita, digamos, no es que lo hace más ágil uno o el otro, sino que los 3 tienen como necesidad reglamentaria la búsqueda de especialistas externos. Y la revocatoria con la apelación subsidiaria cumple una función dual. Es que en primera instancia resuelve la comisión de régimen académico y si mantiene su calificación, la calificación original, lo eleva al consejo universitario. Esa es como la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo estamos haciendo el proceso de gestión de especialistas en este momento? A partir de la circular 63-2020 y una adición que se dio en marzo de este año, el proceso para la identificación de especialistas es la siguiente. La comisión le solicita a la persona que ocupa el puesto superior jerárquico de una unidad académica que designe a una o varias personas especialistas ¿verdad? En un campo particular para evaluar las obras, ¿verdad? Que se requieren como con criterio experto. La comisión va a hacerle llegar a esa persona en formato digital principalmente, en algunos casos impreso, pero normalmente digital, las obras que tienen que ser revisadas, así como los instrumentos necesarios, las rúbricas o el formulario para verter el criterio de especialistas. La comisión también le va a indicar a la unidad académica, a la dirección,
el plazo en que necesita que sean entregados los criterios. La dirección de esa unidad académica va a asignar o la va a designar a las personas y va a hacer el seguimiento correspondiente en cuanto al cumplimiento de los plazos, ¿verdad? Y la de vuelta, digamos, el envío de vuelta de los criterios va a ser a través del superior jerárquico también de la unidad académica que los va a remitir a la comisión, quien va a cruzar recibo y va a generar, digamos, las coordinaciones en caso de que haya que recolectar obras. Esa es la etapa de búsqueda de especialistas. Luego vendrán los procesos donde se tiene que ver eso por parte de la comisión, generar la resolución del caso y dar respuesta junto con eventualmente una calificación o una resolución donde se cierra el caso. Ahora, importante, me devuelvo un momento, importante recordarles que si ustedes presentan una gestión de edición de aclaración, eso no los inhibe para presentar recursos posteriormente, cuando tengan la respuesta. Si ustedes presentan una revocatoria y el resultado de la revocatoria tampoco es de su agrado, o digamos, no cumple con las expectativas, pueden perfectamente presentar la apelación y se eleva el caso al Consejo Universitario, teniendo ya los especialistas identificados. Eso es como para que lo tengan también ahí como un aspecto a tomar en cuenta. Luego, y ya prácticamente terminando, recordarles que mañana se vence el último día para presentar solicitudes de calificación de aquellas personas que requieren la evaluación del desempeño docente en el primer ciclo del 2021 y que deben ser presentadas vía digital antes de las 5 de la tarde. ¿Verdad? Como les mencionaba ahora, toda solicitud que ingrese después de ese horario y esa fecha será evaluada en la labor académica, principalmente en docencia, en el segundo semestre del 2021. Muchísimas gracias y quedo atento a la etapa de preguntas. Perfecto, don Walter, muchísimas gracias a usted. Tenemos algunas preguntas que las han escrito acá en el chat. Si hago la pregunta y la respuesta requiere de alguna aclaración o que agregarle algo más a la pregunta, pues por supuesto que lo pueden hacer también. Dice la primera, de parte de Francisco Quesada. Muchas gracias. ¿Qué pasa si un profesor tiene 2 maestrías? ¿Se le dan puntos por cada una de las maestrías? Ok. Vamos a ver. Como decíamos ahora, ¿verdad? El requisito es que no sea requisito de ingreso al título más alto y que sea en otro campo. Si sus 2 maestrías cumplen con eso, entonces puede solicitarle a la comisión para que estudie el caso. Digamos, si una persona tiene una maestría, por decirlo de una forma, igual eso tiene que ser sujeto siempre de evaluación por parte de la comisión, ¿verdad? Pero reglamentariamente hablando, puede ser que si una persona tiene una maestría en un campo como el área de educación y una maestría en administración, ingeniería, pues de entrada parece que cumple con los 2 requisitos. Entonces es posible que se estudie el caso de la asignación de la mitad del valor de una maestría, ¿verdad? Porque si mi título más alto es maestría, tengo 25 puntos por esa maestría y tengo una segunda maestría, entonces puedo aspirar a ese 12.5 siempre y cuando se cumplan esos criterios que le mencioné. Perfecto. Una segunda pregunta también de don Francisco Quesada. Para reconocer un postdoctorado se tiene que existir un convenio con la Universidad de Procedencia, entre la UCR y la Universidad de Procedencia. Al menos reglamentariamente, en cuanto al reglamento del régimen académico y servicio docente, no explicita ninguna necesidad de un convenio. Ok, Simplemente se necesita certificar el periodo de los estudios postdoctorales, bueno, de la pasantía postdoctoral, explícitamente una pasantía postdoctoral, y la documentación que sustente el aprovechamiento de ese tiempo. Pero no se necesita otro elemento más allá que eso. perfecto. Vamos a ver otra pregunta. Si a alguno le queda duda todavía en la pregunta, puede intervenir y solicitar la aclaración. Las próximas fechas para el curso de didáctica universitaria, ¿cuáles? Bueno, me encantaría darle esa respuesta, pero no la tengo porque eso lo desarrolla el DEDUM,
¿verdad? El Departamento de Docencia Universitaria. Yo le recomendaría que contacte el de DUM para que averigüe cuál es la planificación semestral o anual de los cursos que ellos tienen. Tiene me imagino que el profesor puede fácilmente encontrarlo, pero si hubiera un Ah, sí, teléfono, sí. No, puede, nada más coloque Departamento de Docencia Universitaria, UCR, y le aparecen, y ahí le aparecen tienen el página, todo, buscador. todo, sí. Puede, Perfecto, la esa es directora para, es Nora Cascante, es una persona muy abierta, muy amable. perfecto. Don Alexander Rojas preguntó eso. Mónica pregunta, saludos. ¿Hay que tener una jornada de tiempo completo para ingresar al régimen académico? Ok, vamos a ver. Em, es que, vamos a ver, la pregunta la voy a atender de la siguiente forma. Para ingresar al régimen académico, o sea, para ingresar propiamente, no estamos hablando de presentar documentación, ¿verdad? Para ingresar al régimen, como vimos ahora, concurso de antecedentes o artículo 26, ¿verdad? Y normalmente los concursos de antecedentes a veces son por media plaza, un cuarto de tiempo, etcétera, ¿verdad? Y lo otro son reservas de plaza. Pero si la docente nos plantea la pregunta en función de para presentar documentación como docente interina, en realidad no tiene que tener tiempo completo. Para asignación de pasos académicos tiene que tener un cuarto de tiempo mínimo, ¿verdad? Para poder aspirar a pasos académicos como docente interina, ¿verdad? No sé si más bien ella podría replantearnos la pregunta si estoy abordándola bien o podemos, o tengo que enfocarla diferente, ¿verdad? No la encuentro. Creo que ya Mónica no está Ah, ok. en la Bueno, charla. en todo caso, lo que le diría es eso, ¿verdad? Básicamente es para presentar documentación para pasos académicos como docente interino, que no implica ingresar al régimen académico, ¿verdad? Es un cuarto de tiempo al menos para que la asignación de pasos le sea efectiva, ¿verdad? Por parte de recursos humanos. Perfecto. Rocío Link dice, ¿es posible que proyecto de extensión social desarrollado en otra universidad pública se considere en la UCR? Ok, es una pregunta muy interesante, pero se la voy a contestar de la siguiente forma. El reglamento de régimen académico no contempla no contempla como variable de asignación de puntaje proyectos de acción social, ni de la UCR ni de fuera, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a la UCR, si, si los procesos de acción social son evaluados por la vicerrectoría y esa evaluación se traduce de 1 a 3 puntos como parte de la evaluación de la labor académica, como vimos, la variable integrada, ¿verdad? Entonces ahí sí, la vicerrectoría va a reflejar ese trabajo en esa nota. Recordemos dos cosas. Cada vicerrectoría desarrolla sus propios mecanismos. Así que lo que ellos evalúan, digamos, lo definen, lo implementan ellos completamente. La comisión en ese sentido nada más recibe los puntajes. Ahora, no creo, francamente, que experiencias de índole extrauniversitario sean evaluables, pero ahí yo le dejaría la inquietud para que hable más bien con Evelyn Molina Montenegro, que es la persona de la Vicerrectoría de Acción Social, que tal vez pueda orientarla más al respecto. No obstante, si el proyecto de investigación en una universidad X generó algún tipo de producción académica, una obra, una publicación, eso perfectamente lo puede someter como parte de su producción académica, ¿verdad? Pero la participación propiamente en el proyecto no, ¿verdad? Perfecto. Si les queda duda, Rocío, puede intervenir, si no, continuamos. Dice, otra consulta, ¿existe alguna diferencia salarial en cuanto a los pasos de docentes interinos y la categoría de los docentes en régimen? Son dos pasos que van haciendo personas en condiciones distintas en la universidad y hay diferencia salarial entre uno y otro. Bueno, la respuesta es que sí, ¿verdad? Porque acordémonos que es un paso académico. Un paso académico es un porcentaje. Es un porcentaje del 4% sobre la base salarial. En este caso, los docentes interinos reciben un 4% sobre la base salarial de instructor o instructora. Así dicen las regulaciones del régimen salarial académico.
Pero por supuesto que si la base salarial cambia, el monto de ese 4% va a ser diferenciado, ¿verdad? Entonces, en este caso, la categoría de docente adjunto, ¿verdad? Tiene una categoría salarial superior a la de instructor y la de asociado superior a la de adjunto y la de catedrático superior a la de asociado. Entonces, por supuesto que los pasos académicos entre categorías tienen una magnitud diferente dependiendo de la base de la categoría, ¿verdad? Eh, para decirlo de otra forma, una persona eh, con 5 pasos una persona interina con 5 pasos académicos probablemente va a tener un salario diferente a una persona eh, asociada con un paso académico. Si ustedes lo ven a nivel de puntajes y requisitos están al frente una de la otra, pero por la razón de que la base salarial es diferenciada, el monto final muy probablemente o probablemente va a ser diferenciado también. Perfecto, es decir que pensando como docente, es muy importante generar pasos académicos, son los que hacen los interinos, ¿verdad? Claro, ambos, los dos, tanto interinos como propietarios hacen pasos académicos, Ajá, pero, por ejemplo, si pensamos en las personas docentes interinas, la recomendación es generen los elementos necesarios, los atestados para ir subiendo en la cantidad de pasos académicos, porque si eventualmente hay un salto a a propiedad, propiedad. Ujú. ¿verdad? Todo ese puntaje se rescata, se mantiene, ¿verdad? Se hace una evaluación de la labor académica y obtiene la categoría asociada al puntaje de los pasos que tenía. ¿Me doy a entender? O sea, básicamente, por ejemplo, eh, 4 pasos de asociado, 4 pasos de un docente interino, ¿verdad? Tienen los mismos requisitos y condiciones que 2 pasos de un docente adjunto, Ujú. ¿verdad? Entonces, si la persona que está en interina cumple con los requisitos a la hora de pasar a propiedad, se hace esa evaluación que les menciono, que va a través de una solicitud formal y ascendería a la categoría de adjunto con 2 pasos académicos. Perfecto. Y los pasos como interino van a ayudarle para, eh, va a tener una preferencia si tiene más pasos para entrar a una propiedad. Yo no podría decir eso, profesor, No. porque acuérdense que el proceso de ingreso al régimen académico por concurso de antecedentes pasa por una comisión de selección, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, los puntajes se toman en cuenta, pero no podría decirle si hay más o menos, si tiene mayor prioridad o menor prioridad, porque hay muchas variables que juegan ahí y no tendría yo injerencia ni competencia para hacer esa aseveración. Perfecto. Y la otra recomendación sería acójase al artículo 25, fue el que dice usted, ¿verdad? Para que solicite una beca de estudio de un posgrado afuera o en cualquier universidad por acá con reserva de plaza. Bueno, pues lo que podría decir es que esos son los dos mecanismos de ingreso al régimen, que es una gestión interna y eso va a depender de aspectos presupuestarios, un montón de elementos internos en la unidad Ujú. académica, ¿verdad? Pero esas son las dos formas de ingreso al régimen formalmente hablando, ¿verdad? Perfecto. O concurso de antecedentes o artículo 26 del reglamento del régimen 26, académico. estaba Ajá, cerquita. casi, Ot- casi. Otra consulta. Un docente trae sus estudios de grado y posgrado en enseñanza de las ciencias. Por ejemplo, la enseñanza de las ciencias y opta por un doctorado en educación. Sus títulos de grado y posgrado son los que le abrieron la puerta para ingresar al doctorado en educación, pero el doctorado en educación es diferente a lo que tiene como grado y posgrado. Eh, como licenciatura y maestría. Es diferente el doctorado a la licenciatura y maestría, pero eso fue lo que motivó el ingreso a ese doctorado. Esa persona puede, ¿cuántos puntos le valdría a esa persona el doctorado? Vamos a ver, acordémonos lo que decimos ahora. La primera elemento es, se otorgará puntaje por el título más alto que el docente tenga, Ese treinta y doctorado cinco valdría puntos. 35 puntos. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque además, como usted bien lo menciona, para ingresar a ese doctorado hay un conjunto de requisitos Una académicos, línea, una ¿verdad? línea, Una sí. línea, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, por esa línea, por ese aspecto, tendría 35 puntos. Ajá. Pero, como les decía ahora, si eventualmente saca una maestría en otra área,
¿verdad? Que no le fue requisito de ingreso al doctorado y es un campo distinto a la maestría esta que ya tiene, puede aspirar, ¿verdad? Porque eso depende de lo que la comisión evalúe, a hasta por la mitad del valor de esa 12.5 puntos más. Ok, entonces ese doctorado, se va a calificar el título más alto, ese doctorado valdría 35. En Sí, este señor. caso específico que lleva la línea y llegó hasta el doctorado, es una sola línea, no Correcto. podría solicitar que le valgan la mitad del puntaje de la maestría que tiene, No, que es diferente al doctorado, pero fue la que motivó el doctorado. no, señor. Tendría que sacar una maestría distinta a la que ya tiene para que pueda optar por esa mitad del porcentaje de valor de la maestría. Correcto. O una licenciatura en otro campo también, Ok, ¿verdad? perfecto. Vamos a ver si tenemos Siempre, otra siempre hago pregunta. esa salvedad, siempre hago la salvedad. Queda siempre a criterio de la evaluación de la Comisión de Régimen Académico como ente evaluador, ¿verdad? Pero al menos me refiero a lo que la normativa indica. Ok, perfecto. Espero que les esté quedando muy claro. Si tienen más dudas, reitero, ahí pueden activar el micrófono y solicitar la palabra. Otra consulta dice, ¿qué criterios son los que se consideran para otorgar puntos de investigación? Ok. Em, Aquí también hago la siguiente salvedad. Creo que ya lo mencionaba. La vicerrectoría desarrolla su propio mecanismo. Tiene, de hecho, es bueno que lo hagan, que revisen en la página de la vicerrectoría y que busquen formulario para ascenso en régimen académico, formulario de evaluación de la investigación para ascenso en régimen académico. El formulario que ellos tienen contempla un conjunto de variables que van desde pasantías, comisiones de innovación, comisiones de investigación, publicaciones. Hay un montón de elementos. Es un marco de evaluación que creo que puede tener como 160 puntos, una cosa así. Ustedes someten eso, se llenan esa documentación y presentan los atestados. Tienen que tener las cosas actualizadas en Kerwa, porque facilita mucho eso, pero como les digo, como nosotros no somos la instancia que hace esa gestión, podemos saberlo muy tangencialmente. Yo le recomendaría que hable con Andrea Marín de la Vicerrectoría de Investigación, ¿verdad? Ella, que se encarga del proceso de evaluación, perfectamente le puede dar mayores pautas, mayores elementos, pero lo primero, principal, descarguen el formulario y vean todas las opciones que aparecen ahí, Eso en la página de la Vicerrectoría de en Investigación. la página de la Vicerrectoría de Investigación. Correcto. Otra pregunta de parte de Nelly Elizabeth. En el caso de los interinos, ¿la solicitud se hace después de transcurrido 24 meses en la docencia? Sí, señora. Sí. Sí. O Ok. sea, el requisito es tener al menos 24 meses de tiempo servido en la docencia. Puede ser 2 años y un día y ya, ¿verdad? Perfecto. Dice Francela Mena Cousin. Después de cursar y aprobar el curso de didáctica universitaria, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para solicitar evaluación de pasos académicos como docente interina? Ok, para los pasos 1 y 2 no necesita el curso de didáctica, ¿verdad? Para los pasos 3 en adelante sí lo necesita. Entonces, aquí hay dos posibilidades. Puede ser que el DEDUM demore un poquito de tiempo enviándonos la documentación. Por lo tanto, si ella puede conseguir del DEDUM una notita que el día siguiente que recibió que concluyó el curso y lo ganó, si el DEDUM le hace una notita, pues que la presente con la solicitud y al día siguiente ya puede presentar. Pero sí tener en cuenta eso, ¿verdad? De que no solo es el curso, sino es un conjunto de requisitos, ¿verdad? Cuando revisen el manual de inducción, van a darse cuenta que, por ejemplo, para los pasos 1 y 2, el único requisito son los 24 meses de tiempo servido en la docencia. No hay requisito de publicaciones, no hay requisito de idiomas, más allá, solo el requisito de la evaluación de la labor académica. Cuando pasamos al Ok. paso 3, ¿verdad? En el paso 3 tenemos que tener curso de didáctica universitaria ganado, al menos 3 años de tiempo servido en la docencia universitaria, 4 puntos en publicaciones y obras, 1 punto en idiomas y nuevamente ser evaluado en la labor académica, ¿verdad? Para el paso 4, lo que cambia es la cantidad de puntaje, pero se mantienen esos requisitos, pero el puntaje sube un poco. Para el paso 5, empezamos a hablar ahora de 8 años, perdón, de 6 años de tiempo servido en la docencia, 8 puntos en publicaciones y obras,
2 puntos en idiomas y nuevamente será evaluado en la labor académica. Y ahí nos vamos a mover en puntajes. Cada paso académico equivale más o menos a 9 puntos, para que se den una idea. Vamos a llegar al paso 9, ¿verdad? En el paso 9 se necesitan de 12 a 15 años de tiempo servido en la docencia. ¿De qué depende? De si ese es doctor o si es máster o licenciado. 16 puntos de tiempo servido, perdón, 16 puntos en publicaciones, 3 puntos en idiomas y nuevamente será evaluado en la labor académica, ¿verdad? Eso si hablamos de docentes interinos, ¿verdad? Cuando hablamos de docentes propietarios, ahí hablamos de categorías. Entonces, cuando se es para ascender a ser adjunto, vamos a utilizar prácticamente lo mismo que les mencionaba antes. 3 años de tiempo servido, 4 puntos en publicaciones y obras, 1 punto en idiomas, evaluación de la labor académica. Para ascender a asociados se necesitan 8 puntos en publicaciones y obras, ser evaluado en la labor académica, al menos 6 años de tiempo servido, y básicamente es eso, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, el modelo es homólogo, es una fotografía uno de la otra. Pero lo que pasa es que un lado son pasos académicos y del otro categorías y pasos. Pueden revisar eso en el manual de inducción, está muy clarito. Hay cuadros de colores. El verde está diseñado para los docentes interinos y los color amarillo para los docentes propietarios. El morado para los docentes invitados. Excelente. Muchísimas gracias por la charla y por responder todas las preguntas. Me indican que ha quedado bastante claro. Hemos evacuado todas las dudas que han escrito acá en el chat. Si alguno o alguna tiene alguna otra duda, estamos a la orden en este momento. Un cierre, mi estimado don Walter. Nada, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir con la comunidad académica de la universidad. A mí me encanta trabajar con compañeros y compañeras de sedes. Tuve antes la oportunidad de ir varias veces a la sede del Pacífico a recoger documentación, a hacer algunos procesos de inducción. Nada más dejarles la puerta abierta. En el momento que lo necesiten, nos pueden contactar. Estamos en la mejor disposición de orientarles respecto a sus casos individuales. Que se informen, que lean la documentación que está colgada y cualquier duda, seguimos a la orden. Cualquier cosa, ya saben dónde ubicarnos. Mi correo, no sé si lo vieron al final, es walter.esquivel-g@ucr.ac.cr. Perfecto, muchísimas gracias, don Walter Esquivel Gutiérrez, el coordinador de la Unidad de Régimen Académico de la Universidad de Costa Rica. Gracias a todos los que participaron para la coordinación de docencia de la Universidad de Costa Rica en la sede del Pacífico. Lo digo de parte de la señora coordinadora de docencia también. Le agradezco mucho de parte de la señora coordinadora de docencia, don Walter. Y sé que de parte de todos los docentes que estuvieron en la charla también, muchísimas gracias por la charla tan clara y sabemos que les va a servir de muchísimo. Es todo, nos vemos. Muchísimas gracias. Fue un honor estar con todas y todos ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.